Buenos días, niños, bienvenidos a las clases del curso de comunicación, a la clase número 7. Quien les habla es su profesora Janet León Espinosa, esperando, niños, que se encuentren muy bien de salud y sobre todo con ganas de seguir aprendiendo. En esta oportunidad, niños, vamos a continuar con el tema del verbo. En este caso nos vamos a enfocar a los verbos regulares e irregulares. El día de hoy diferenciaremos los verbos regulares e irregulares en las conjugaciones del verbo. Vamos a empezar, niños, recordando, ¿qué es el verbo? El verbo es la palabra que nos indica estado, sentimiento, proceso, existencia, acción, como por ejemplo cantar, bailar, reír, jugar, ¿no? Son acciones que nos indica el verbo. El verbo va a estar compuesto por dos partes. ¿Y cuáles son? La raíz, que es la parte principal, es la palabra que no varía, y la desinencia o terminación, que es la parte que varía. A continuación, niños, vamos a conjugar el verbo dibujar, ¿no? Al conjugarlo, vamos a tener lo siguiente. Yo dibujo, tú dibujas, él dibuja, nosotros dibujamos, ellos dibujan. Si ustedes observan atentamente el verbo dibujar, niños, van a observar que hay una parte de la palabra que no varía, que no cambia al momento de realizar la conjugación verbal. Por ejemplo, mira, aquí en la parte inferior nosotros hemos conjugado y hay una parte que no varía, que no cambia. Entonces, esa parte se le llama raíz. Ay, ¿y qué nos dice la raíz? Nos dice es la parte que no varía, que no cambia, que se mantiene al momento de conjugarlo. Y el resto se le llama desinencia o terminación, que es la parte que varía al momento de conjugarlo, niños. ¿Ya? Entonces, el verbo va a estar compuesto por dos partes, por la raíz y por la desinencia. Ahora vamos a ver las clases de verbo, pero en este caso vamos a ver de acuerdo a su conjugación. De acuerdo a su conjugación, el verbo va a tener dos clases. ¿Cuáles son? Verbos regulares y los verbos irregulares. A continuación vamos a detallar a cada uno de ellos, niños. Vamos a empezar con los verbos regulares. ¿Qué son los verbos regulares? Son aquellos verbos que mantienen la misma raíz en todas sus formas, conservan la misma conjugación del verbo modelo. Es decir, son aquellos verbos que no cambian, que no varían la raíz al momento de ser conjugados. Mantienen la raíz, niños. Cuando nosotros hablamos de una conjugación verbal o de una conjugación del verbo, nos estamos refiriendo a que estos verbos siempre van a estar conjugados por los pronombres personales. Ahora veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, ahí estamos viendo del verbo saludar, ¿no? Saludo, saludaste y saludarás. Si ustedes observan atentamente, niños, hay que ser bien observadores, van a observar que hay una parte de esta palabra que se mantiene cuando nosotros realizamos las conjugaciones, ¿no? ¿Y cuál es? Muy bien, es salud, ¿no? Cuando nosotros realizamos las conjugaciones, se mantiene en cualquiera de las conjugaciones. Entonces, Miss, ¿y a eso cómo se le llama? Se le llama raíz. ¿Y qué es la raíz? Es la parte de la palabra que no varía, que se mantiene. ¿Y qué nos dicen los verbos regulares, niños? Los verbos regulares nos dicen que son aquellos verbos que mantienen la misma raíz. En este caso, entonces, el verbo saludar será un verbo regular. ¿Por qué? Porque cuando nosotros realizamos las conjugaciones, mantiene la misma raíz. Ahora veamos otro ejemplo, niños, ¿no? En este caso del verbo bailar. Yo bailo, tú bailas, él baila. Si nosotros observamos también atentamente, vamos a observar que hay una parte de la palabra que se mantiene, que no varía al momento de realizar la conjugación verbal, ¿no? En este caso, esa parte se le llama raíz, ¿no? Se le llama raíz.
Entonces también el verbo bailar vendría a ser un verbo regular. ¿Por qué? Porque son aquellos que no cambian su raíz al conjugarlos, ¿no? Son verbos regulares, niños. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, niños. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos los verbos trabajar, comer, vivir. Y vamos a conjugarlo con los pronombres personales. Por ejemplo, del verbo trabajar. Yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, nosotros trabajamos, vosotros trabajáis, ellos trabajan. Si nosotros observamos también atentamente, la raíz del verbo trabajar es trabaj, ¿no? Y al momento de realizar la conjugación verbal, no varía, mantiene su raíz. Entonces esto es un verbo regular. Ahora, con el verbo comer. Yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comen, ¿no? Al momento de realizar la conjugación verbal también mantienen la misma raíz. La raíz no cambian. Entonces, ¿qué nos dicen los verbos regulares? Los verbos regulares nos dicen que son aquellos que no cambian su raíz al conjugarlos. Son verbos regulares. Ahora vamos a conjugar del verbo vivir. Por ejemplo, yo vivo, tú vives, él vive, nosotros vivimos, vosotros vivís, ellos viven. También de la misma manera mantienen la misma raíz, bit, ¿no? En cualquiera de sus conjugaciones mantienen la misma raíz. Entonces son verbos regulares. Los verbos regulares van a mantener la raíz. La raíz no va a cambiar en ninguna de sus conjugaciones. Miss, y usted me está hablando de raíz, pero ¿cómo yo reconozco la raíz? Muy buena pregunta. A continuación te voy a explicar paso a paso de cómo usted va a identificar la raíz en un verbo. Vamos a empezar. ¿Cómo se reconoce la raíz? Paso número 1. Ubica el infinitivo del verbo. Entonces, a los verbos conjugados, tú le vas a identificar su infinitivo, ¿no? ¿Qué son los verbos infinitivos? Son aquellos verbos que terminan en ar, ir. Eso también se te explicó, mi amor. Ahora, del verbo caminaríamos, ¿cuál será su verbo infinitivo? Caminar, muy bien. Entonces, primera conjugación porque termina en ar, ¿no? Del verbo aprenderemos, el infinitivo, aprender, muy bien. Del verbo salir, su infinitivo, del verbo salir, salir, muy bien. Entonces, paso número 1, ubica el verbo infinitivo, ¿no? Ubica el infinitivo de los verbos conjugados. Y aquí nosotros ya hemos ubicado su infinitivo de los verbos conjugados. Los verbos infinitivos, repito, son aquellos verbos que terminan en ar, ir. Paso número 2. Separa la terminación ar, ir. Entonces, de los verbos infinitivos, ya por ejemplo, de caminar, voy a separar la terminación ar. De aprender, voy a separar la terminación De salir, voy a separar la terminación ir. Ya separé la terminación ar, ir. Paso número 3, me dice, y con esto termino, te quedará la raíz. Solamente una vez que separas ar, ir, sus terminaciones, solamente te va a quedar la raíz. Por ejemplo, de caminar, ¿qué nos va a quedar la raíz? Camin, ¿no? Y la desinencia, la terminación que es De aprender, aprend. De salir, sal, ¿no? Solamente nos queda la raíz. ¿Por qué? Porque ya hemos separado las terminaciones, las desinencias. De la misma manera aquí estamos observando en los verbos conjugados, ¿no? Los verbos conjugados que hemos separado la raíz y solamente, ¿no? Solamente aquí estamos observando la desinencia. Esta es la desinencia y esto es la raíz que nos queda, chicos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a
a reconocer, vamos a reconocer la raíz de un verbo en este aspecto, primero, siguiendo estos pasos. Paso número 1, los verbos conjugados le vas a poner en la terminación infinitiva, en los verbos infinitivos, ¿no? Paso número 2, una vez que tengamos los verbos infinitivos, vamos a separar las terminaciones ar, ir, sus terminaciones. Y paso número 3, solamente ahí nos va a quedar la raíz, niños, la raíz. Muy bien, ahora vamos a ver la siguiente clase de verbos según su conjugación, de acuerdo a su conjugación, ¿ya? Los verbos irregulares. ¿Qué son los verbos irregulares? Acá yo quiero que usted sea bien observador, ¿no? Si los verbos regulares son aquellos verbos que no cambian su raíz al ser conjugados, entonces los verbos irregulares, ¿qué vendrían a ser? Los verbos irregulares van a ser lo opuesto, lo contrario. Son aquellos verbos que van a cambiar su raíz al ser conjugados, ¿no? Como nos dice aquí, son aquellos que no conservan siempre la misma raíz y en algunas formas tampoco tienen las terminaciones del verbo modelo, ¿no? Entonces aquí nos dice que va a cambiar la raíz, niños, al momento de ser conjugados. Por ejemplo, del verbo hacer, su raíz es ag. Al momento de conjugarlo, como ustedes pueden observar, hago, haces, hizo, no mantiene la misma raíz. Observamos aquí, estas letritas están cambiando, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí, la raíz de hacer, A, la H, A, C, y aquí, H, A, la G, H, I, Z, is, ¿no? Entonces, están cambiando. Entonces, esto vendría a ser un verbo irregular. ¿Por qué? Porque los verbos irregulares son aquellos que al momento de conjugarlo van a cambiar la raíz. De la misma manera, con el verbo soñar, ¿no? Al momento de conjugar, soñó, sueña, soñarán, no mantiene la misma raíz. Por ejemplo, soñar, ahí están las letritas, S-O-N, que estas letritas vienen a ser su raíz. Pero al momento de conjugarlo, mira, ve, cambia la raíz. Y entonces ya esto vendría a ser un verbo irregular. Ahora veamos algunos ejemplos para entender mejor, niños, ¿ya? Aquí te estoy dando los pronombres y los verbos. Dar, ser, ver. Vamos a conjugarlo. Del verbo dar. Yo doy. Tú das. Él da. Nosotros damos. Vosotros dais, ellos dan. Si nosotros observamos aquí atentamente, ¿mantienen la misma raíz? No, cambian la raíz. Entonces, por lo tanto, son verbos irregulares. De la misma manera, ser, yo era, tú eras, él era, nosotros éramos, vosotros erais, ellos eran. Entonces, ¿mantiene la misma raíz? Ser. No, cambia, en su totalidad cambia. Entonces esto también es un verbo irregular. Ahora vamos con el verbo ver. Yo veía, tú veías, él veía, nosotros veíamos, vosotros veíais, ellos veían. También cambia la raíz. La raíz no se mantiene. Entonces, estos son verbos irregulares, niños, ¿ya? Entonces ya estamos diferenciando los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares, la raíz se mantiene, no cambia al momento de ser conjugado, pero de los irregulares no, es lo opuesto, ¿no? Los irregulares, la raíz cambia al momento de conjugarlos. Ahora vamos a practicar, vamos a aplicar lo que hemos aprendido. ¿No? ¿Qué me dice aquí? Me dice conjuga los siguientes verbos en la primera persona e indica si son regulares o irregulares. Aquí, niños, nos están dando los verbos, ¿no? Sentir, contestar, pasar, pensar, soñar. Y aquí vamos a conjugarlo, ¿no? En primera persona, ¿no? En este caso, en el pretérito, como ya te expliqué la clase anterior, pretérito se refiere a pasado, pretérito,
presente y futuro, ¿no? Y aquí vamos a poner qué clase de verbo es. Vamos a empezar con el verbo sentir. El pretérito, el pasado. Sentir. Yo sentí, a contestar. Yo contesté. Yo pasé. Yo pensé. Yo soñé. Ahora en presente. Yo siento. Yo contesto. Yo paso. Yo pienso. Yo sueño. Presente. En futuro. Yo sentiré. Yo contestaré. Yo pasaré. Yo pensaré. Yo soñaré. Muy bien, niños. Aquí ya hemos conjugado en primera persona, ¿no? Hemos conjugado los verbos en pretérito, en presente y en futuro. Ahora vamos a ver, vamos a indicar a qué clase de verbo corresponde, si es a regulares o irregulares. Vamos primero con el verbo sentir, ¿no? Vamos a observar. La raíz de sentir es, aquí estamos observando, ¿no? Sent. ¿Mantiene su raíz? No, no mantiene aquí su raíz, niños, ¿no? Entonces, por lo tanto, es un verbo irregular. ¿Por qué? Porque no mantiene la raíz. Ahora, del verbo contestar, estamos observando, ¿mantiene la raíz, niños? Muy bien, sí, mantiene su raíz. Por lo tanto, es un verbo regular. Ahora, del verbo pasar, ¿mantiene su raíz, niños? Observando atentamente aquí. ¿Mantiene la raíz? ¿No? Del verbo pasar, sí mantiene su raíz porque es pas, ¿no? Entonces aquí en pasado, en presente y en futuro mantiene la misma raíz. Por lo tanto, es un verbo regular. Ahora, en pensar, niños, el verbo pensar, ¿mantiene la misma raíz? Mira, del verbo pensar, su raíz es esta. Pens, la raíz, ¿no? ¿Mantiene su raíz? No, aquí no mantiene su raíz. Mira, ve. Aquí se cambió, no mantiene la raíz. Y por lo tanto, cuando no mantiene la raíz, es un verbo irregular. Muy bien. Ahora, en el verbo soñar. Soñar. ¿Mantiene la raíz? No, aquí tampoco no mantiene su raíz. Por lo tanto, esto es un verbo irregular. Muy bien, niños, entonces esto sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Ahora vamos a reflexionar sobre nuestros aprendizajes. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Muy bien, hemos aprendido sobre el verbo. En este caso nos hemos enfocado en los verbos regulares y en los verbos irregulares. ¿Cómo hemos aprendido? Hemos aprendido a través de la información, a través de la investigación que ustedes vienen realizando. ¿Para qué nos servirá lo que hemos aprendido? ¿Qué podemos hacer para aprender más? Estas dos preguntas, niños, me lo van a contestar en la asesoría de la tarde. Entonces, niños, muchas gracias por su atención, niños. Cuídense mucho. Nos encontramos en la asesoría de la tarde. Cuídense mucho, niños.